Quisiera entonces empezar esta conversación, que además de conversar había que interrumpirnos y también criticar, porque en la cultura paisa también se critica mucho y no se come cuento, como se dice. Entonces que nos criticamos a Abado y Juan Carlos, nos metemos la cucharada, que meter la cucharada es muy bonito porque es la expresión de la palabra en la boca. Bueno, quisiera entonces plantear en 10 minuticos una introducción general a los temas que vamos a tratar. Un poco lo que ha sido parte de lo que yo he pensado, voy a iniciar entonces con la creación del maestro, con la emergencia del maestro. El maestro, nunca el maestro existe antes del siglo XVII, nunca. El maestro existe en el siglo XVII y en Europa. Frente a eso de Europa y Colombia, que me voy a referir un poquitico a eso, creo yo en general, lo que yo he investigado, que hay muy pocas diferencias entre cómo se configuró el maestro en Europa y en Colombia. Y las diferencias esas diferencias, pequeñas diferencias, son las vitales para saber cómo cada uno de los destinos históricos de estos personajes de los que vamos a hablar. El maestro en Europa se crea en el siglo XVII y se crea, antes en la Edad Media no había maestros. En la Edad Media no había maestros, y en Colombia tampoco, dijéramos al inicio, tampoco había maestros. El maestro, entonces ahí hay un punto teórico importante. ¿Quién crea el maestro? ¿Quién crea el maestro? Entonces a nosotros siempre hemos aprendido que el maestro lo crea la ley. La ley. Nosotros creemos mucho en la ley. La ley 115 de educación es una de las cosas referentes. Entonces todos los educadores, los investigadores dicen, bueno, ¿qué dice la ley? ¿Qué dice la ley? Yo creo que la ley no crea el maestro. La ley no crea el maestro. Para mí, el maestro lo crea la escuela. Donde hay escuela, hay maestro. Si desaparece la escuela, desaparece el maestro. Esa es mi posición inicial. Entonces hay que estudiar la escuela para ver el maestro. Y esa es la tesis. Donde hay escuela, hay maestro. Donde hay una escuela, hay maestro. Entonces, eso tiene consecuencias muy graves, diría yo, porque es muy probable, no se le olvide el pan de bono, la arepita, toda la cosita. Es muy probable que, yo digo, que donde hay escuela hay maestro, es muy probable que en muchas partes de la universidad haya escuela. En muchas partes de la universidad hay escuela. Y si hay escuela, hay maestro. Yo me temo que en la universidad y gran parte de las facultades de educación de las universidades funcionan como escuelas. Como escuelas. Entonces yo digo que es muy grave, porque el maestro es del siglo XVII, pertenece a las escuelas, y si hay escuela en una universidad, entonces es muy grave. Observen esto, en Colombia se hizo un esfuerzo por crear escuelas, escuela de pedagogía, escuela de ingeniería, escuela de yo no sé qué, escuela de tan, escuela de artes, y creyeron que creyéndole poner el nombre de escuela, con eso le da un carácter universitario. Yo diría que no le da el carácter universitario, todo lo contrario. Vuelve a la escuela y hace el que esté allí como un maestro. Entonces, es muy importante estudiar las escuelas. Hay algunos que se han dedicado a estudiar las escuelas. Mi posición teórica o metodológica es, para entender el maestro hay que entender las escuelas. Bien, el docente no es un maestro, porque no lo crea la escuela. Al docente lo crea la facultad, la universidad crea el docente. No lo crea la escuela. Entonces hay que ver históricamente cuándo se crea la universidad para poder que esa universidad cree el docente.
Observen que las facultades de educación pertenecen a la universidad, no a la escuela. Y hay una distancia entre escuela y facultad. Y hay un problema que tenemos ahora que seguramente en la conversación con Abado y con Juan Carlos puede salir. Y es que este problema, cómo un docente que enseña, que estudia en una facultad, va a enseñar a una escuela. Hay un problema. ¿Cómo así? Está en una facultad y va a enseñar a una escuela. No es fácil, eso no es fácil. Y a nosotros pues a mí me enseñaron, me educaron en una facultad y luego me dijo el decano que vaya a la escuela. Y yo iba a la escuela y resulta que eso no funciona. Les digo, no hay relación entre facultad y escuela. Lo que se enseña en la escuela es muy distinto a lo que se enseña en la facultad. Hay una no relación entre facultad y escuela y no la creemos. Entonces eso tiene unas consecuencias como esta. ¿Para qué vamos a formar profesores, docentes en una facultad sabiendo que no pueden enseñar en las escuelas? ¿Y qué pasa? Cuando van a las escuelas los docentes tienen que aprender la enseñanza escolar y olvidar la enseñanza de la facultad. ¿Qué problema? Que apenas lo estamos entendiendo hoy. Apenas lo estamos entendiendo hoy. Bueno, entonces pienso esto. El maestro surge de las escuelas. Hay que estudiar las escuelas. Bien. Una cosa polémica, seguramente va a ser muy polémica hoy. Yo creo que las escuelas son cristianas. Las escuelas son católicas, más no católicas, cristianas, porque uno que creó la escuela, que se llama Comenio no es católico, Comenio es protestante, es de los hermanos bohemios y de la cultura checa, entonces es protestante. Pestalozzi era entre protestante y católico, más católico que protestante, y contribuyó a crear las escuelas. Entonces el punto es este: la escuela es cristiana. Bien, la facultad no. La facultad no es cristiana, es laica. ¿Cuál es la diferencia entre facultad y escuela? En que una es cristiana y la otra es laica. La facultad pertenece a la Revolución Francesa. Está en los orígenes de la Revolución Francesa. ¿Quién crea la facultad? En pedagogía, en educación. Para mí, Kant. Kant crea la facultad. Y Kant era protestante, pero era laico, tenía un pensamiento laico fuerte, y Kant se diferenciaba del pensamiento religioso. Entonces, los maestros son cristianos. Pues toda la idea del apostolado, la idea de la vocación, la idea de amar a los niños, la idea de cuidar a los niños, la idea de criarlos, la idea de corregirlos, la idea de encerrarlos, eso es cristiano. Un docente que sale de una facultad no le interesa eso, no le puede interesar eso. A mí no me interesa como docente ni criar, ni corregir, ni nada, a mí me interesa enseñar la ciencia. Un docente es el que enseña la ciencia y no corrige, ni cuida, ni nada. Entonces el docente es de la universidad y el laico. Bien, viene el profesor. Hay que diferenciar entre el docente que lo crea la escuela, el maestro que lo crea la escuela, el docente que lo crea la universidad y el profesor que no lo crea la universidad sino las profesiones. Ahí está, escuela y maestro. Para entender lo que es un maestro hay que estudiar las escuelas. Para entender lo que es un docente hay que estudiar la universidad. Para entender qué es un profesor hay que estudiar las profesiones. O sea, el concepto de profesión es el que define el profesor. El profesor viene de profesión, el docente viene de facultad, de universidad, y el maestro viene de escuela. Y el formador en Colombia no ha habido. No ha habido formador. Otra cosa para la conversación. En Colombia no ha habido formador. ¿Cómo que formador? Entonces le dicen a los maestros formadores. ¿Cómo que formadores? A los docentes formadores. ¿Cómo que formadores? A los profesores que formadores. ¿Cómo formadores? Yo soy profesor universitario, yo no formo a nadie. A nadie. No he formado ninguno. A Dianita intenté formarla y eso es imposible. Entonces eso no se forma. El formador es un tipo especial, muy hermoso. Es una desgracia que en Colombia no ha habido formadores. El formador es el filósofo.
el filósofo que luego devino pedagogo o que fue pedagogo. Entonces el formador, el primer inicio del formador se llamó preceptor. Y el que lo creó en la cultura moderna, porque la cultura antigua ya estaba, fue Rousseau. Rousseau en el Emilio dice, ¿quién educa a Emilio? Y dice, a Emilio no lo vamos a meter en una escuela, qué cosa tan horrible meterlo en una escuela, lo daña. A Emilio lo vamos a meter en la universidad, peor. Entonces, ¿qué hacemos con Emilio? Dice Rousseau, pues hagámosle un preceptor. ¿Qué es un preceptor? Un filósofo. ¿Y qué es un filósofo? Un tipo que piensa la naturaleza, la sociedad, la cultura, la filosofía, el cuerpo. Entonces, démoselo al preceptor, que es el filósofo, que es el pedagogo. El pedagogo es filósofo, preceptor, pero el pedagogo no puede surgir de una facultad. No puede. No puede. Hay que mirar varias cosas. Por favor, pese a lo que dijo Humberto, no vayan a desertar para irse entonces a formar a las escuelas normales, porque supuestamente están en el lugar equivocado, ¿sí? Es aquí el lugar. Ahora, la pregunta, y lo digo como historiador, los historiadores no hablamos con el pasado y no nos interesa el pasado, entre otras cosas. Nuestro objeto de estudio no es el pasado. Los historiadores vamos al pasado porque creemos encontrar las condiciones de posibilidad de los problemas que tenemos en el presente. Es decir, si yo me pregunto por el pasado de un concepto, de una identidad que se llama o docente, o maestro, o preceptor, es porque creo que en mi presente esa condición tiene unas problemáticas que comprendo mejor si indago por el pasado de esas condiciones, de esa identidad. En ese sentido podemos tener ciertas diferencias ahí. A mí me parece que efectivamente, como decía Humberto, en eso estoy absolutamente de acuerdo, hay que preguntarse por qué los maestros, en Colombia por lo menos, que además es un caso sui generis en Iberoamérica, ¿por qué si se forman en facultades van a la escuela? ¿Qué significa eso históricamente y qué consecuencias tiene? A mí me parece, como él, y yo también lo trabajo desde ese punto, eso genera un tipo de tensiones muy particulares. Es decir, genera una profesión que está llena de inclusiones abstractas y de exclusiones concretas. Es decir, todos los discursos avalan esa profesión como la mejor del mundo, como lo dice Humberto, la llevan hasta Grecia y todo, le buscan fundamentos unas veces más claros que otra, porque es una inclusión abstracta, es decir, es una retórica que le da la importancia en la sociedad, como dice Sabater, la profesión más importante del mundo. Pero eso lo tienen durante la formación en muchos casos. Durante la formación el maestro es todo, es investigador, es intelectual, es el que va a reformar la sociedad, es todo, pero el problema es que en el ejercicio es todo lo contrario, empiezan las exclusiones concretas. Ya usted no es lo que le prometieron en la formación, ya usted tiene que acogerse al formato de la escuela, que es un formato 2 veces centenario y que no cambia en relación con los maestros. Humberto ahora decía que sin escuela no hay maestros, yo también lo creo, pero en lo que diferimos tal vez un poco es que la escuela sí tiene un inicio legal en las constituciones. Es decir, no porque, como lo dicen, no porque la ley sea el inicio de ninguna práctica. La ley también es la culminación de prácticas y de imaginarios sociales. Pero obviamente la escuela en Colombia surge cuando la Constitución de Cúcuta dice habrá una escuela en cada sitio, lugar o villa del territorio nacional pagada por la renta de propios, y describe qué es la escuela. Y a esa escuela hay que nombrarle un nuevo sujeto que se puede llamar maestro u otras cosas. La pregunta, y es la discusión que creo que inició Humberto de manera muy interesante, es: hoy, 200 años después de esa Constitución,
cuáles son los problemas actuales de unos sujetos que nombramos en el discurso como maestros y la ley los llama docentes. Es decir, ¿qué es lo que son ustedes como profesionales y para qué sirve todavía hoy la escuela? Me parece que es una pregunta que debe formularse otra vez. Permanecer abierta como formulación. Doy la palabra. Nuegambi Admala Wegi Sudmai Sukali Sudmai Naiti Weli Toledo. La lengua que yo hablo, que es la lengua indígena, pertenece aquí a Antioquia, que es Cunadule, que habitamos en el Urabá antioqueño, de Coclí Turbo, que da nuestro resguardo, pero también quedamos en el Chocó y también toda la serranía del Darién y llegamos hasta Panamá. Bueno, yo creo que es un momento muy importante de todas las que estamos hablando, pero yo quería comenzar diciéndoles que todo lo que perdimos, ¿sí?, cuando apareció la escuela, en nuestro caso, o sea, lo que yo voy a hablar es una crítica al maestro, a la escuela, porque para nosotros ha sido una perdición. ¿Por qué? Porque nos desconectamos. O sea, lo que hizo la escuela, lo que hizo el maestro, se desconectó nosotros los seres con la naturaleza. Hoy es un día dedicado al tejido. Hoy es hablar del corazón, hoy es hablar de los pulmones, es hoy hablar de los ojos, es hablar del abuelo telaraña, abuela telaraña, son los que tejen, ¿sí? Y de eso no se enseña en las escuelas, ¿sí? Todo vino de la otra cultura. Precisamente Humberto tiene razón, empieza a hablar cuando nació la escuela, en Europa. Y esa Europa es el que trajo las consecuencias enormes de discriminación, del olvido, de la identidad. O sea, la escuela nos perdió la identidad, en nuestro caso de los pueblos originarios. Entonces, yo quería decirles de eso, ¿no? De que Humberto lo que me hizo es lo que él hace en su libro, las palabras, de dónde vienen. Yo también hago eso, pero desde la lengua. Yo empiezo a indagar la palabra docente, la palabra maestro en las lenguas indígenas. ¿Aparecen o no aparecen? Resulta que no aparecen en ningún lado en las lenguas indígenas. Aparece la palabra sabio, pero ese sabio no son seres humanos. Nosotros hablamos del sabio abuelo Sol y Belele. Es nuestro gran sabio. Y resulta que el Sol tiene su madre, y la madre es el que le enseñó a su hijo Sol cómo es la vida. ¿Y quién es la mamá del Sol? La tierra. Entonces, el que enseña, entonces aparece la palabra enseñar, aparece como un hombre que está parado, que mira atrás. Ese es el aprender. O sea que el aprendizaje debe ser desde el pasado, la historia. Entonces debemos aprender cuando nació la tierra, cuando aparecen los primeros peces, cuando aparecen los primeros árboles, cuando apareció la piedra, porque para nosotros todos son seres humanos. Entonces ahí aparece que nosotros los seres humanos somos el último cadena de la creación y creemos que somos el primero. Ahí está la gran equivocación de la escuela, que trajo al ser como el centro. Resulta que nosotros no somos nada. No somos nada ante una piedra, no somos nada ante este que trajeron. Este, por ejemplo, es grandioso. Este significa sabiduría. Mira, estamos hablando de sabiduría. En las curaciones, cuando uno llega y todo lo pone en el cuerpo,
estoy tratando de que esa sabiduría de ese árbol se penetre en mi cerebro, en mi cuerpo. Entonces, yo creo que la escuela lo que también nos hizo es fraccionar el conocimiento. En esos días estaba en el Chocó, los abuelos se quejaban de los maestros. ¿Por qué? Porque el conocimiento se encerró en una escuela. La escuela es el edificio. Ayer estaba en un debate con los sabios de las comunidades, y yo les dije, y me entristecí, lloré, porque todas nuestras autoridades indígenas en las comunidades están pidiendo esa infraestructura, y quieren igualarse a la escuela del campesino, a la escuela de la ciudad, y quieren tenerlo de igual forma en las comunidades. Y eso no es la educación para nosotros. Pero aprendimos mal, estamos aprendiendo muy mal, ¿sí? Entonces, comencé a hacer eso. Por ejemplo, el otro personaje que aparece fuera de la madre tierra, fuera del abuelo sol, fuera de los planetas, de las estrellas, porque son nuestros abuelos y abuelas, son los que nos están enseñando todo el tiempo. Hoy es el eclipse lunar, hoy. ¿Ah? ¿Sabían que es eclipse lunar hoy? Que es muy importante para nosotros, ¿sí? Entonces, todos los acontecimientos de la naturaleza, para nosotros, esa es la sabiduría. Y nos hemos olvidado. La escuela no habla sobre eso, ¿sí? Entonces, todo el conocimiento entonces, que aparece, por ejemplo, en la persona que gobierna en mi comunidad, nosotros le decimos Saila. Y comienzo yo a interpretar Saila, aparece la historia. Ayer, la historia del hueso de la madre tierra. Otra vez vuelve. Entonces, el que sea gobernador en mi comunidad debe conocer la historia de la madre tierra, los huesos de la madre tierra. Tiene que conocer cuándo apareció la hamaca, cuándo aparecieron las fiestas. Las primeras fiestas es cuando la madre tierra tuvo su primera menstruación. Y todas las mujeres, por eso para nosotros las fiestas es alrededor de la mujer. No tenemos ni una sola fiesta a los hombres. Entonces, la madre tierra entonces se vuelve tan importante en la vida diaria de nosotros. Y ahí aparece que hace 4.000 años apareció una mujer, se llama Kikadiriay. Y es el que nos enseñó la pedagogía de la tierra. Vuelve otra vez, o sea, las historias se repiten porque nos olvidamos de la conexión. Yo creo que hoy es un momento muy importante porque la educación debe cambiarse. Pero no cambiarse, sino desde el origen estamos hablando. Hay que volver al origen. ¿Por qué Colombia está tan mal? Porque nos hemos olvidado de nuestro origen. Nos avergonzamos de ser indígenas. Nos avergonzamos de tener la sangre negra en nuestra piel, en nuestra sangre. Ya queremos ser europeos. ¿Por qué? Porque todo el tiempo nos hablan de Europa. ¿Ah? Aprendemos en la escuela de qué? De Sócrates, Aristóteles, pero no nos hablan de Iborgun, de Kikadiriay, de Pachamama, de Madre Tierra. No nos hablan sobre eso. Entonces yo eso es lo que quería decirles en el primer momento, ¿sí? Porque nosotros, yo creo que la escuela que llegó a nuestras comunidades es que rompió la relación con la madre tierra. O sea, nos rompió la lengua. O sea, la historia que conocemos. Europa llega aquí y en Colombia había más de 354 lenguas indígenas. Y hoy sobreviven 65. Y de los 65 lenguas que sobreviven, 34 están en extinción. O sea, es la política del Estado y es la política de las escuelas para que no se da la importancia de la lengua. No se da la importancia, como decimos nosotros, a las estrellas. Nosotros decimos las estrellas es las hijas de la tierra y de la luna, porque la tierra para nosotros es el papá de las estrellas y de los planetas. O sea, el papá
es el marido, podríamos decir, de la madre tierra. Mira, todo cambia porque a mí me enseñaron que la luna es una mujer, pero mi cultura dice que es un hombre, que es el marido de la madre tierra. Los planetas son seres que vivieron aquí y ellos están allá, gobernando, vigilando. ¿Sí? Entonces, para concluir, la escuela nos jodió. Los maestros nos jodieron. No. ¿Sí? Abado. Pues no le creamos tanto a Abado, pues. A ver, me parece importante eso de que dice de que la escuela sí se olvidó de la naturaleza. Y es clarísimo, si uno estudia la escuela occidental, se olvidó de la naturaleza. No hay naturaleza en la escuela, no puede haberlo. El siglo XVII, Comenio, las escuelas cristianas, la escuela mutua, que fueron los orígenes de la escuela, no pensaron en la naturaleza. El espacio que pensaron era un espacio sin naturaleza. Pero ¿quién fue el que creó la naturaleza en Occidente, en la educación? Para mí, seguro que es cierto, es Rousseau. En el Emilio, Rousseau dice, el problema de la naturaleza es el hombre de la naturaleza, todo el libro de la naturaleza. Si Abado leyera el Emilio, si Abado leyera no solo el Emilio, porque luego de Emilio, Rousseau fue el fundador de las ciencias antropológicas. Lo dice Lévi-Strauss, no lo digo yo, lo dice Lévi-Strauss. Entonces, a partir de Rousseau, que empezó a pensar el problema de la antropología, la geografía, la demografía, empezaron a estudiar toda la naturaleza y eso fue muy importante. Bien, la introducción de la naturaleza a la escuela produjo la universidad. Donde hay naturaleza, se produce la universidad. Pero eso fue en el siglo XVIII. En el siglo XIX, a la naturaleza la llamaron sociedad. Entonces, es la sociedad la que hay que introducir a la escuela. Hay un problema con las culturas indígenas. No quieren introducir la sociedad, sabiendo que la sociedad es la misma naturaleza. Porque los estudios de ciencias sociales, los estudios de antropología, los estudios de astronomía, que son de ciencias sociales en general, son las que estudian como objeto la naturaleza, la filosofía natural. Entonces, cuando se empezaron a estudiar la naturaleza, se dieron cuenta que hay un punto que Abado para conversar. Cuando empezaron a estudiar la naturaleza, se dieron cuenta que la naturaleza no se puede estudiar sin un aparato de conocimiento. Y se inventaron como aparato de conocimiento la ciencia. Es la ciencia la que estudia la naturaleza, es la ciencia la que estudia la sociedad. Entonces se inventaron las ciencias. El punto, claro, no puede haber ciencia en la escuela. No hay ciencia en la escuela. No hay ciencia en la escuela. Bueno, pero entonces usted me dice, ¿cómo así? Pero es que ahora las escuelas francesas, las escuelas suizas pusieron la ciencia en la escuela. Entonces ya no hay escuela. Porque pusieron la ciencia. Si se pone la ciencia, ya no hay escuela. Yo creo que la escuela termina para Europa en el momento en que allí hay ciencia ya. Aparece la ciencia, entonces se pone la ciencia. Aparece la sociedad, entonces ya la escuela empieza a perder sentido. En Colombia todavía hay una lucha porque la escuela se mantenga sin la ciencia. Entonces no se le enseña ciencia. Por ejemplo, ¿quién enseñaría ciencia en la escuela? Serían los de las escuelas normales, pero en la escuela normal no hay ciencia. Alberto Echeverri sí dice que hay ciencia, yo creo que no hay ciencia. Yo creo que no hay ciencia. Creo que no se enseña en la escuela normal ciencia. Un montón de materias, currículo y todo, evaluación, un montón de cosas. Eso no es ciencia. Entonces, en la escuela normal, pero yo digo esto, punto, para la conversación de las escuelas normales. Las escuelas normales son escuelas de primaria. Porque no hay ciencia. 1, 2, porque no hay naturaleza. 3, porque no hay sociedad. 4, porque el que enseña allí, el que dirige la educación es maestro, y un maestro que le gusta corregir los niños.
A mí me llamaron de la escuela normal hace un año para que dirimiera un conflicto porque 2 estudiantes se estaban besando en los baños. Entonces me dijeron, oiga, entonces ¿qué hacemos? ¿Cómo que qué hacemos? ¿Los echamos? ¿Cómo que lo echamos? Ah, pues si esta es una escuela de primaria, pues sí lo echa, pero eso es una universidad o tiene un modelo universitario, no lo pueden echar, porque en la Universidad del Valle, en la Universidad de Antioquia, todo el mundo se besa, fuma marihuana, todo y no hay problema. Y no puede haber problema, no puede haber problema. ¿Por qué? Porque estamos en la naturaleza, en la sociedad, no estamos en un sitio coercitivo. Ese es el problema de la escuela. Bien, Colombia sí, Abado apunta en eso, y es que Colombia tiene un proyecto todavía de sociedad, de cultura, manteniendo unas escuelas aisladas de la naturaleza, la sociedad y la ciencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ese proyecto es de coerción, de coacción, de impedimento, y es para una población especial. Una de las grandes propuestas que hay que hacer es que hay que meter la ciencia a la escuela y meter la sociedad y la naturaleza. Y ahora, ¿pero eso acaba la escuela? Sí que la acabe. ¿Pero acaba el maestro? Sí que lo acabe. Porque entonces al meterlo allí, el maestro se convierte en otro ser. ¿Cuál? Un profesor. O como lo dijo el movimiento pedagógico, un intelectual. Cuando un maestro se convierte en intelectual, deja de ser maestro. En la cultura antigua, que eso le debemos, es un libro tan hermoso y esa investigación tan hermosa que hizo Michel Foucault sobre la cultura antigua y sobre la sexualidad, pero hay un libro de él que hay que leer, que se llama Hermenéutica del sujeto. En el libro Hermenéutica del sujeto, Michel Foucault muestra que la formación, entonces la formación es muy sencilla, vea, es este punto, en un texto que tienen que leer, que hay que leer Alcibíades de Platón, un pequeño texto que llama el Alcibíades de Platón. Alcibíades tiene 15 años, dice, yo quiero ser alguien en la vida, entonces se encuentra con Sócrates, y Sócrates le dice, ¿quieres hacer algo en la vida? Muy bien, a ver, entonces, ¿qué quieres hacer, Alcibíades? Yo quiero ser gobernador. Yo quiero ser filósofo y yo quiero tener poder. Entonces le dice, ¿y cómo lo quieres hacer? No, con mi familia. Muerto. Con su familia no lo puede hacer porque la familia pertenece a una tradición que no forma. Entonces, ¿cómo que lo quiere hacer? Con la ciudad. Me voy a volver ciudadano. El ciudadano también no forma porque es una tradición de poder, tampoco forma. Entonces, ¿con quién lo quiero hacer? No, pues yo me quiero meter en la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Pues tampoco lo puedes hacer porque esa Facultad de Educación tampoco forma. Entonces, ¿cómo, Sócrates? Entonces le dice, conmigo. Es conmigo que te vas a formar. ¿Con usted? Sí, porque yo soy filósofo. Tú tienes que ir al filósofo para que te forme. ¿Y cómo me forma el filósofo? Vea, no estudie, sálgase de la casa, no vaya a la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Y entonces usted estudia conmigo. ¿Y qué estudio? Sócrates, filosofía. ¿Y cuál? La mía. Le dice, la mía es la mejor. Y lo pone a estudiar la filosofía de Platón. Esa es formación. Y esa formación es muy bella. Nunca se dio en Colombia, nunca. O sea, no se puede dar institucionalmente, no. No se puede dar en la escuela, en la universidad, no. ¿Cómo se forma? Por fuera. Por fuera se forma. Y hay un género, termino con esto, un género muy hermoso que surgió en el siglo XVIII-XIX, que se llama la novela de formación. La novela de formación, que es de Goethe, que es de muchos autores, escribieron sobre una novela. Entonces, ¿qué es la formación? Mire esta expresión tan bella. La formación es una especie como de cuando uno quiere hacer de su vida una novela. ¿Cómo así de la vida una novela? Sí, uno está estudiando, uno estudia en la Universidad de Antioquia, uno estudia uno trabaja, y entonces, ¿qué más? Pero es que esa vida es muy aburrida. La vida del trabajo, la vida del profesor, la vida de enseñar, eso es muy aburrido. ¿Por qué no te inventas otra vida? ¿Pero cuál? Hazte de cuenta como que tu vida fuera una novela, donde pasan muchas cosas muy hermosas, todas, te enamoras, te desenamoras, sufres, todo. Esa es la formación, una novela. Una novela, ya te la digo. Entonces, hay un libro, el más hermoso de todos,
el más hermoso de todos de Colombia, de formación, que se llama El amor en los tiempos del cólera. El amor en los tiempos del cólera es esto: está Florentino con Fermina, entonces Fermina lo echa por muchas circunstancias, no le dice, esto no me interesa. ¿Por qué? Porque soy un poeta, a mí me interesa es egresados de la Facultad de Educación de la Antioquia. Y me dijo, entonces yo no soy egresado, entonces que no me interesa, y usted como poeta no me interesa, usted es egresado de la Antioquia, me interesaría, y lo echa. Entonces llega y dice Florentino, de ahora en adelante mi vida va a ser una novela. Y forma su vida como una novela, hace todo. ¿Qué hace todo? ¿Qué es todo? No estudiar. ¿Qué es no es todo? No trabajar. ¿Qué es todo? Irse de la casa. ¿Qué es todo? No tener maestros. ¿Y quién lo forma a usted, señor Florentino? Yo mismo me formo. Y entonces el amor por Florentina, por Fermina, que lo echó, se convierte en el maestro de él. O sea, la tesis de García Márquez es: el amor es un pedagogo. El amor es un pedagogo. O sea, si uno se enamora, el amor funciona como una pedagogía, pero es muy cercano a Alcibíades y con Sócrates, porque cuando Alcibíades estaba con Sócrates, Sócrates le puso una condición a Alcibíades para formarlo. Alcibíades, si quieres que yo te forme, tienes que enamorarte de mí. Yo quisiera hacer una síntesis muy apretada de lo que somos como especie, citando a Lervágura. La especie Homo, que llamaron después con una ironía antropológica sapiens, se caracteriza porque no se especializa en nada, sino que su especialización es la no especialización, por eso queda apta para hacer cualquier cosa y sobrevivir, inclusive por encima de otras especies. Eso quiere decir que es una especie que hace mundo, que construye mundo sin saber qué mundo construye realmente, ni hay una meta mundo a la cual se deba llegar, por tanto no hay un proceso de evaluación del recorrido, del devenir de la aventura humana. Eso quiere decir que hemos construido en la historia de la humanidad múltiples formas de ser en sociedad para sobrevivir. La forma del humanismo griego que todavía prevalece en nosotros en el tiempo es una fábula al viento que no va a determinar eternamente lo que es la humanidad como especie. En ese sentido, las formas que conocemos, incluyendo la escuela, que se ha tomado curiosamente como si fuera una especie de monstruo que ha transformado la sociedad, no, es uno de las formas históricas que emergieron en esa especie Homo para producir un segmento de la aventura vital. ¿Cuánto va a durar? No tanto como dicen los que creen en el fin de la historia, ni tampoco como los que vienen decretando desde que nació su fracaso. Es decir, creo que nosotros no podemos ver la escuela en el sentido de qué destruyó, porque la escuela es constitutiva de una forma del poder vigente y en ese sentido también tenemos que comprenderla. No simplemente hacer reminiscencias nostálgicas de lo que supuestamente no somos, sino comprender lo que somos para producir la sociedad que necesitamos tener. En ese sentido, hoy, por ejemplo, sería importante también ser capaces de decir, ¿qué van a hacer los muchachos, las muchachas cuando vayan a la escuela y se encuentren con sexualidades que hicieron explosión, con familias que hicieron explosión, y cuando ya la posibilidad de construir los sujetos no pasa por el humanismo de los libros, sino inclusive por la manipulación genética? ¿Qué vamos a hacer cuando la muerte ya es tratada como una enfermedad curable? Estamos preparados para eso, estamos preparados inclusive para dejar de ser los humanos que hemos conocido hasta hoy en los ámbitos de la tecnología y la manipulación genética. Son preguntas que hoy, efectivamente, más que preguntarnos, me parece a mí, si tenemos una vieja identidad de maestros, que claro que hace parte de nuestra memoria, pero la memoria no puede ser un abuso de ella para anquilosarnos en nostalgias y discursos, sino para que nos dé herramientas para construir futuro.
Y la escuela, evidentemente, necesariamente, no es que construya la sociedad, sino, como dice Julia Varela, los reenvíos entre la sociedad y la escuela producen formas que requieren imaginación para que sigamos siendo una sociedad viable. Por tanto, una de las preguntas que yo creo que todavía puede hacerse, es decir, si existen las facultades, ya hay un precedente y tenemos que hacer. ¿Qué educamos? ¿Cómo educamos a nuestros muchachos en las facultades de educación para que sean maestros de nuestras sociedades? ¿Qué es? Me parece a mí que ahí también hay una pregunta importante, porque tendrían, a mi modo de ver, por ejemplo, volver a preguntarse quiénes son los sujetos a los que educamos. Es decir, está bien que les digamos en las facultades que son maestros investigadores, que son maestros intelectuales, pero parece que se descuidara una pregunta fundamental: ¿qué tanto conoce usted al niño que educa? ¿Quién es? ¿Qué quiere hacer de él? Y lo más importante, un maestro, una maestra que no conozca y sepa capaz de explicar la sociedad en la cual vive, ¿cómo ingresa a ella a otro? Es decir, ¿cómo ingreso yo al otro en lo que no sé qué es? Por tanto, una maestra o un maestro tendría que ser capaz de explicarse con herramientas académicas aquello que hace, porque eso también es formar. Por tanto, efectivamente, los maestros tienen que tener un tipo de saberes, reitero, no en el ideal, sino que tiene que saber que su función también es producir el tipo de persona que un proyecto de sociedad requiere en un momento determinado. Y termino con esto: yo no creo, como dice por ahí una canción que se llama Desiderata, que el mundo está equivocado. El universo, creámoslo o no, va para donde debe ser. Por tanto, yo no puedo juzgar si la escuela se equivocó, si el liberalismo se equivocó. Ese no es el problema del académico. El problema del académico es cómo construir mundos con más bienestar para un número mayor de personas en todo tiempo. Y creo que ahí nos tenemos que enfocar. Mi profesión, que aquí la llamamos profesión, ¿cuál es el papel social que tiene en esta sociedad? Puede que ese papel inclusive sea cambiar esta sociedad. Ahora, la escuela, esta vez sí termino, se los aseguro, la escuela no es diferente al Estado. Es decir, no se puede acabar la escuela si la forma del poder que le dio emergencia sigue vigente. Es como si a mí me cortaran una mano y la mano siguiera viva sola. La escuela es un dispositivo del poder liberal. Mientras el poder liberal exista, su dispositivo fundamental, que es la escuela, va a existir. No es liberal, es pastoral. Quería decirles que nosotros, como pueblos originarios de este continente, de esta Via Yala, de Antioquia, Colombia, por nuestra parte comenzamos a indagar, o sea, ¿qué tipo entonces de educación sería? ¿Qué de escuela que necesitaríamos si todo eso lo que nos han impuesto hasta ahora ha sido la negación de la cultura, de la tradición? Y eso es lo que quería como contarles. Tengo una pregunta. Tu argumento es: la escuela no conoció la naturaleza, por lo tanto, al no conocer la naturaleza, entonces nos negó la naturaleza, porque los pueblos indígenas se mantienen en la naturaleza y su cultura es la cultura de la naturaleza. Lo que yo te decía, y si la universidad descubrió la naturaleza, entonces ¿por qué no las culturas indígenas apropian de la universidad que descubrió la naturaleza y les sirve para descubrir su propia naturaleza? Pero resulta que la universidad, cuando habla de la naturaleza, es en contra de la naturaleza. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque desde las facultades, desde las universidades, la naturaleza se explica desde la racionalidad. O sea, sigue siendo el hombre más importante que la naturaleza en las universidades. Bueno, se la pongo de otra manera. No es la universidad, sino la ciencia. La ciencia descubrió la naturaleza. ¿Y ustedes por qué no se apropian de la ciencia sabiendo que descubrió la naturaleza y les ayuda a descubrir también la naturaleza? Pero es que la ciencia, la metodología que tiene para hablar de la naturaleza es ¿racional? Racional. No.
No, Sí. no, 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 no. Sí. ¿Cómo ¿Por va a qué? ser, Porque mira, imagínese. cómo va a ser racional el loco, Claro, el loco de porque Einstein? se olvidó del corazón. Mire, el loco Se de olvidó Einstein, de la esencia del Abado, amor. el loco de Einstein, que era loco, es irracional. El loco de Newton, hay un montón de locos en la ciencia. El loco de Freud. Pero esa locura de esos seres nos enseña, ¿entiendes? O sea, se enseña de otra manera. Es como decir de la Iglesia Católica que hemos criticado tanto, es que Jesús no vino aquí a América, vino es la cultura romana. O sea, la religión de verdad de Jesús nunca llegó aquí a América. Llegó la racionalidad romana que convirtió la religión como imposición. Y por eso en nombre de Jesús y en nombre de Dios, ¿cuántos millones y millones de seres han muerto? De así mismo pasa con la ciencia. O sea, la ciencia puede que se haya creado para poder entender a la naturaleza, pero es que la ciencia hoy está matando a la humanidad, está matando a la naturaleza, a la tierra. O sea, cuántos inventos que ha hecho la humanidad, que es por parte de la ciencia, pero es que ese invento, ¿para qué se ha hecho? Para matar a la naturaleza. Entonces, eso es lo que nosotros planteamos. Mira, tanta ciencia para sacar el petróleo, tanta ciencia para sacar el carbón, tanta ciencia, tanta intelectualidad para sacar el petróleo de la tierra. ¿Y qué beneficio hemos tenido? Unos cuantos se han enriquecido en nombre de la ciencia. O sea, lo que estoy diciendo es que la ciencia no ha llegado a los pueblos, a las culturas. La ciencia se ha aprovechado el poder, las políticas del Estado. Toda la cuestión de las minerías, ¿dónde vienen? Desde la ciencia. Porque la ciencia es lo que nos ha dicho qué significa el petróleo, qué significa el carbón. Pero el carbón para nosotros es la placenta de la madre tierra. El petróleo es la sangre de la madre tierra. ¿Y la ciencia ha enseñado eso? No. La minería viene de los paramilitares, no de la ciencia. Por eso. Pero es que los paramilitares se ha sacado de la ciencia. Espérate, pero yo no quería discutir eso. Yo quería decirlo lo más sublime de lo que estamos haciendo en la Facultad de Educación en la Universidad de Antioquia. Con todo esto, lo que estamos planteando, creemos que la única formación que podemos hablar es cada uno podemos formarnos. Pero para nosotros, los pueblos indígenas, todo es una conexión. El que pasa en el cerebro, le pasa al corazón. Y lo que pasa en el corazón, le pasa el último pie, el pie de mi cuerpo. Esa es una armonía. Entonces, lo que estamos haciendo en la Facultad de Educación, nosotros no llamamos que somos profesores, no somos maestros, nosotros llamamos acompañantes de un proceso. Nosotros cuando damos clase, hacemos en círculo, porque nosotros creemos que la ciencia se ha equivocado, porque cree de que el tiempo es lineal. El tiempo no es lineal, hermanos, hermanitas. El tiempo, ¿cuál es? Es espiral, es circular. Y eso es lo que nos ha enseñado la naturaleza. Einstein dijo es lo que nos ha tiempo es enseñado circular. el vientre aquí. El vientre nos ha enseñado de esa forma que somos seres espirales, que somos seres circulares. Y lo que o sea, por ejemplo, yo tengo mi propia experiencia. Tengo licenciatura, tengo maestría, tengo doctorado. Y posiblemente por pensar en eso casi no me gradúo. Por la ciencia positivista, por la racionalidad que la ciencia de todas las unidades tiene. ¿Sí? Estamos hablando sobre eso. Estamos diciendo, hay que volver al origen. Y ese volver al origen, la primera formación que tenemos que tener es, ¿de dónde venimos? ¿De dónde yo vengo? Vengo del vientre de mi madre. Y ese vientre de mi madre tiene una placenta, un cordón umbilical. ¿Sí? Y por el cordón umbilical aprendí muchas cosas. Lo que cantó mis abuelos, donde mi mamá asistió a los bailes, a las danzas, yo lo escuché desde el vientre de mi madre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el órgano que más se desarrolló cuando estaba en el vientre de mi madre fue el oído y fue el estómago. Ahí está la esencia de la formación. Entonces yo, para poder aprender, para poder saber
de dónde yo vengo, primero debo aprender de dónde yo vengo. Entonces lo que nosotros llamamos el autobiografía, que yo soy un hijo de mi madre, de mi padre, pero detrás de mi padre y mi madre también están los abuelos. Yo tengo 4 abuelos y detrás de mí hay 8 abuelos, detrás de mí hay 16 abuelos y así sucesivamente. Yo estoy una generación, y empiezo yo a contar las generaciones de 20 generaciones, estoy hablando de más de 2 millones de personas que dependen, que yo dependo de ellos. Eso es, primera, o sea, es lo que hemos llamado aprender desde el vientre, de donde yo vengo. Luego después comenzamos a plantear aprender juntos, ¿sí? Todos los ustedes estudiantes llegan, ¿sí? No sé si lo han sentido, pero en la Madre Tierra lo hacemos, es todos juntos. ¿De dónde venimos todos? ¿Cuál es tu cultura? ¿Cuál es tu tradición? Porque es diferente Gunadule con el Ica, y es diferente Ica con el Paisa, es diferente el Ica con los misquitos. Y tercer punto, ¿cómo aprendemos de la madre naturaleza? ¿Cómo la madre tierra nos enseña? ¿Sí? Ahora, estas enseñanzas, posiblemente que estamos en contra de todas las metodologías de la ciencia. Porque lo que digo yo es que la ciencia, la metodología de la ciencia, aunque es muy buena, yo no estoy diciendo que no, en la metodología es el que ha haciendo desastres a la humanidad. El carretazo de Amado lo encontré en la cultura renacentista. En el Renacimiento, el concepto de madre, de naturaleza, de placenta, de la conexión de la placenta con los ojos, los oídos, toda esa articulación, todo está en la cultura renacentista. Si ustedes quieren mirar a Erasmo, a Rabelais, todo eso está allí en la cultura renacentista. Después de la cultura renacentista llegó la ciencia. Alguna ciencia criticó ese saber, pero otra ciencia lo mantuvo. Por ejemplo, Cuvier, por ejemplo, los botánicos mantuvieron todo eso. Hay otros que lo criticaron. Kant, por ejemplo, que mantuvo muchas cosas, otros lo criticaron. O sea que no es cierto lo que dice Abado de que la ciencia destruyó toda esa cultura renacentista. La mantuvieron, la retuvieron, la pensaron. Algunas ciencias sí la destruyeron. Pero yo digo, no es vigente ni importante que pensar que el cuerpo y la madre tierra tienen una conexión completa como si fuera un todo articulado. Incluso todo lo que tú dijiste, como que el corazón está aparte, como que los ojos aparte. Claro, hoy están aparte, porque en el Renacimiento sí estaban juntos, pero hoy está aparte. Hoy cada uno hace un sistema. Es el sistema de los ojos, el sistema el sistema cerebral, el sistema del corazón, el sistema, hay cada uno un sistema. Y mantener todo como un sistema es muy arcaico, Amado, muy arcaico. Prefiero ser arcaico. Una cosa, miren, André, el gran paleontólogo André Leroy Guram termina su libro El gesto y la palabra más o menos en este tono. Cuando el último hombre se coma la última rata cocinada con la última gota de petróleo sobre la tierra, es porque ya la especie habría conquistado otros mundos. Lo que quiero decir con eso es que en términos de especie, y creo que hoy cuando se está abriendo la posibilidad de esa manipulación, de que la genética construya nuevos seres humanos, hay que pensar en términos de especie. Y yo no puedo decir qué es falso y qué es verdadero, a mí me parece que los ensayos culturales son experimentos de la especie para que no sobreviva cada experimento, sino la especie misma. En ese sentido, si yo pregunto hoy, en 2018, qué tipo de cultura que fue importante intrínsecamente mereció ser eterna, no podría responder a ciencia cierta. Por eso cada cultura existente hoy es importante en sí misma, naturalmente, y tenemos que darle el respeto que merece,
pero no podemos decir que ella sería el modelo para la especie completa. En ese sentido tenemos que ser capaces de interlocutar con lo diferente y para eso somos maestros, pero no suponer desde ningún punto que ese es el fin de la historia, ni siquiera la ciencia. Santiago Castro tiene un libro hermosísimo que se llama La ibris del punto cero. Ibris es la soberbia del conocimiento griego y él por supuesto dice, la ciencia es una ibris en tanto está ubicada en una posición que solamente puede verse a sí misma. Es cierto, hoy la ciencia es lo que construye nuestra forma de ser en el mundo, pero no es por un equívoco ni es una destrucción. Esa idea también que nosotros tenemos, yo lo trabajaba cuando era profesor aquí en la Universidad de Antioquia, recuerdo, hay que leer la historia verde del mundo. Nosotros no somos destructores de mundo, vivimos en el mundo, pero las heces de una vaca son tan nocivas para la naturaleza como nosotros. El mundo se transforma, no podemos, y además el mundo no vino con instrucciones. Que eso que hay superpoblación, ¿cuántos debemos ser entonces y a cuántos matamos? ¿Qué es superpoblación? Es decir, hay una ideología que se teje en el siglo XX en relación con un pacto natural con el mundo, pero es un pacto más, es una forma más de habitar el mundo. Las culturas antiguas volvieron desiertos África, con riegos. Es decir, no es la ciencia la que está destruyendo el mundo no se está destruyendo, el mundo se está transformando. ¿Hasta dónde? Eso es, termino con esto Humberto y te paso el micrófono, esas son las preguntas porque reitero lo que nos tiene aquí es, y miren ustedes maestros en ejercicio y futuros maestros y maestras, estas son las discusiones que a ustedes les corresponden y tener criterios como dijo Cani, cita Humberto continuamente, sapere aude, tengan el valor de pensar por ustedes mismos, pero por ustedes mismos y con referentes, no con unos valores que se funden en la construcción de la opinión por vías de los medios de comunicación, que es fatal. O sea que es allí donde es el problema que tenemos. ¿Me está escuchando? Ahí tenemos el problema, porque no sabemos quiénes somos. Ese es el problema de la identidad. Mira, estos dos maestros en ningún momento hablan de Europa, como si Europa hubiera traído el conocimiento. Pero nosotros planteamos que el conocimiento también está aquí. Es el problema que han desconocido la sabiduría de estos pueblos, de la sabiduría de nuestro continente, como si nada hubiera pasado. La historia comienza en 1492. Atrás, ¿qué historia? No había historia. Entonces, grandes filósofos, he discutido con los filósofos y me dice, ellos no saben de la filosofía de los pueblos indígenas. Cuando hablo de la historia, ellos no saben la historia de los pueblos indígenas. La historia que plantea el occidente cuando comenzó a escribirse, es que la historia no está solamente por la escritura, también está en el lenguaje, ¿sí? Pero hay unas universalidades comunes, podríamos decir. Hace 2 días terminó el Festival de Poesía Internacional. Estuvieron los rusos, estuvieron chinos, estuvieron de todas partes, 5 continentes. Le preguntaba a cada uno de ellos cuál es el concepto que tienen de la tierra. Y todos, absolutamente todos me hablaron de la madre tierra. O sea que hay un concepto universal, un concepto común de la humanidad, de que la tierra es una mujer. Como somos una sociedad machista, no reconocemos. Cuando nosotros comenzamos aquí en la Facultad de Educación a hablar de la pedagogía de la madre tierra, duramos 6 años para que la facultad entendiera. La primera pregunta que me hicieron es, ¿cuándo conversó con la madre tierra? Ese concepto de la madre tierra no existe, porque nunca nos han enseñado. ¿Sí? Estamos haciendo ese concepto, es común. Y otro tema común, a ver, ¿quién de ustedes no nació en una placenta?
Todos estuvimos en una placenta, todos estuvimos en el cordón umbilical. Un chino, un japonés, un ruso, todos pertenecemos a eso. ¿Y qué va a pasar cuando ya no nazcan de la placenta? Quiere decir placenta? eso, como no conocemos eso, viene la discriminación, viene toda la parte de que uno es más superior que el otro, ¿sí? Porque nosotros no conocemos, ¿sí? El día que nosotros entendamos eso, de que todos somos humanidad, todos somos una hermandad, todos somos parientes en este planeta. Es lo que estamos enseñando en la pedagogía de la Madre Tierra. No los indígenas por allá aparte, no, somos humanidad, somos parientes, todos somos hijos e hijas de la Madre Tierra. Yo creo, la enseñanza debe ser desde el amor. Es lo que estamos enseñando, el amor que nos hace falta aquí, que nos hace falta en Colombia, que nos hace falta en América Latina, que nos hace falta la humanidad. Yo tuve una conferencia en Alemania, ya hablando del vientre, no más. Las alemanes se me acercaron y lloraron conmigo, me abrazaron y me dijeron, es la primera vez en la historia de aquí de Europa que un líder indígena venga a hablarnos del amor, del vientre. Necesitamos eso. Porque esta sociedad está enferma. Colombia está enferma. ¿Cuántos diariamente se mata a las mujeres? Diariamente cuántas niñas se violan en este país? Estamos hablando sobre eso, del amor. Y la educación debe ser eso. La pedagogía debe ser eso. La escuela debe ser eso. ¿Sí? Usted reconocía a Humberto. Imagínese. En las comunidades indígenas, que hablamos mucho de la naturaleza, pero cuando llegó la escuela, tumbaron todo alrededor de las escuelas. Las escuelas todas están desiertas hoy. Hoy estamos diciendo en la facultad, las escuelas hay que volver a sembrar. Que los niños tienen que darle alimento a su familia. No los niños aparte de la comunidad como nos enseñaron. La escuela llegó y es aparte. Nada tiene que ver con la comunidad. Entonces yo creo que ese es el escenario. Y no solamente eso para los pueblos indígenas, es para todos. Un niño me decía, ¿cómo puedo yo amar a la Madre Tierra si yo vivo en 5º piso rodeado de cemento? Usted pueden hablar maravillas de la Madre Tierra, yo no. Pero cuando le hemos enseñado a la niña, al niño, que la cama donde durmió es un roble que está en la naturaleza. Cuando le hemos enseñado a los niños que la cama, el colchón que tiene es de algodón, y ese algodón ¿dónde viene? De la tierra. Y cuando hemos enseñado a los niños en las escuelas que la arepa que come es del maíz, y el maíz ¿dónde está? En la tierra. O sea, cada segundo de nuestra existencia dependemos de la tierra. Todo lo que yo tengo en mi cuerpo es de la tierra. El celular, el computador es de la tierra. No lo estamos enseñando. Y eso es lo que nosotros queremos, que se cambie esta perspectiva al amor a la Madre Tierra. Y si yo amo a la tierra, me amo a mí mismo, amo a mi familia, amo a mi sociedad. Y puedo amar a la Madre Tierra, a otras sociedades del mundo. Bueno, pero, Amado, te cuento, te interpelo. Está muy bien todo ese discurso, toda la cosa, Esa carreta tuya. Esa carreta, pero carreta en el sentido de la conversación aquí. No, en el sentido de la conversación. Pero, ¿qué vamos a hacer si existe el nazismo, el totalitarismo, la dictadura en militares, los Nicolás Maduros, ese de Nicaragua, ¿cómo se llama? Los Ortegas, los Uribes? Sí. ¿Qué vamos a hacer con la Madre Tierra, con el amor, que todos juntos, y no somos capaces de estudiar, de analizar, de investigar, de a ver qué pasa con toda esa sociedad tan horrible que nos toca vivir? Entonces yo digo, está muy bien lo que dice Abado, bueno, un discurso muy bien, que de pronto un discurso de ilusión y de esperanza para muchas cosas, pero el análisis tú lo tienes que hacer sobre estas realidades, sobre cosas concretas, sobre los procesos, sobre las políticas, sobre nuestra cultura, por ejemplo, para poder estudiar cómo las culturas indígenas fueron negadas, cómo son bloqueadas, cómo son destruidas. Tú tienes que estudiar, es que nos destruyeron porque es que no entienden la Madre Tierra, si tuvieran la Madre Tierra no lo hubieran destruido. ¿Cómo así? Eso es un problema del poder, del control, de las políticas, del Estado global, del neoliberalismo, de todos esos grandes monstruos que hay ahora que tenemos que estudiar, Abado.
Tú no puedes con todo el... Entonces es el pesimismo tuyo. Pues claro, Yo no tengo pesimismo, tengo pero ¿cómo? ganas que cambie este país. No va a importa, cambiar, pues, no posiblemente puede cambiar. Que me maten mañana a mí, pero el problema No. es que hay que conversar. No, hay pero- que dialogar sobre ese punto. Pero tú tienes que Pero analizar. Por eso estoy analizando. Es poquito que analicemos de dónde venimos. ¿Ah? Es poquito. Un comentario, hay una bella poesía de José Asunción Silva, donde un hombre en ese romanticismo trágico empieza a preguntarle Yo los prefiero ser romántico. No, pero sí, yo también, no. Entonces, el asunto es que le pregunta a la Madre Tierra qué somos, adobamos, todas estas cosas, y es una poesía hermosa como todas las de Silva, y termina así la poesía. Y la Madre Tierra, displicente como siempre, no le contestó nada. Lo que quiero decir con esa poesía es que efectivamente la relación que establecemos con el medio que nos condiciona es una relación imaginaria que depende de las culturas. Yo reitero lo que dije ahora, me parece fundamental, yo no creo que el problema sea como nos hacen creer a nosotros, que porque es un problema de opinión, que nos hacen sentir a cada uno de los individuos como si nosotros tuviéramos una responsabilidad específica en términos de destrucción para que otras entidades mayores que el individuo mismo tengan más tiempo de hacer sus intervenciones. Entonces, creo que hay un problema ideológico y educativo en la forma en que nos relacionamos con el mundo. Y si nos relacionamos con él en términos de que lo estamos matando, es una relación que no es productiva en términos de vida. Deberíamos ser capaces de pensar, y la educación tiene gran responsabilidad en eso, qué es lo que somos como parte de esa naturaleza, no sentir que somos una especie de enfermedad del planeta, eso no coadyuva a generar una mejor forma, sino preguntarnos qué hace que en esta época nos hagan sentir como una enfermedad del planeta, qué intereses intervienen en esa forma ideológica de hacernos pensar. Pero tampoco creo, y me disculpan, que sea ciertos retornos a formas concretas de la cultura. Creo que tampoco es por ahí. Tenemos que conversar entre las formas de vida existentes para imaginar nuevos mundos, no para sentirnos o culpables ni retornar, y lo digo como historiador, creo que es imposible para mi cultura, quiero decir, Abado, no para la tuya, para mi cultura es tuya? imposible. Yo soy un hombre ilustrado, ¿sí? Ahí no hay nada, un blanco europeo, no puedo decir otra cosa, ¿sí? Ya mestizo, pues, porque creo que soy hijo por allá de quién sabe qué tipo de mezclas, pero soy eso. Pero creo que podemos interlocutar, ¿Me permites otro tema? No, hay un tema que yo quisiera, que yo creo que es el último tema, pero que seguramente va a quedar ahí en suspenso, pero que a mí me preocupa mucho, y es la propuesta del profesional de la educación. O sea, si seguimos el orden de los educadores que ha habido en la cultura occidental, que fue primero el maestro, luego el formador, luego el docente, luego el profesor y ahora el profesional de la educación. Quisiera decir unas cosas allí porque tiene que ver con todo lo que estamos haciendo ahora y con lo que está pasando en el país. Para poner una referencia es esta. Los que han leído las reformas de la educación, de las facultades de educación, van a entender que allí se acaba con el docente y con el maestro. Y voy a decir una cosa más, se acaba con las facultades de educación. Entonces, a mí me preocupa mucho eso.
No solo porque soy profesor de la Facultad de Educación, no soy porque soy egresado, sino porque de todas maneras la importancia que tienen las facultades de educación, la importancia que tienen las escuelas normales en Colombia. Entonces quisiera decir simplemente, no sé si les parece, contertulios, un poco, unas apreciaciones sobre qué está pasando en Colombia y en el mundo entero, porque no es de Colombia, en el mundo entero, sobre esa propuesta de crear un profesional de la educación. Entonces, lo que yo he estudiado del asunto es lo siguiente. En este momento, y si uno lee esta reforma de las facultades de educación, la 2451, la resolución 18583, esas resoluciones del año pasado muestran que lo que se intenta es que no haya una formación del docente como ha habido hasta ahora, y que las facultades de educación no sean aquellas que van a formar el docente. Ese es el punto de la reforma de las facultades de educación. No sé si ustedes lo han leído, pero les invito a que lo lean, porque nos va a tocar a todos nosotros. Esta propuesta no solo va a casi terminar con las escuelas normales, sino que termina con las facultades de educación y su lugar en la universidad. La propuesta es muy concreta. Un docente ahora no tiene por qué estudiar en la universidad. Tiene que estudiar por fuera. Ese es por fuera donde estudia. Y no estudia, es decir, en lugar de formación inicial, Diana, de tener la formación inicial de 5 años, entonces tener formación continua. Cambiar la formación inicial por formación continua. Es decir, que tú estás en la universidad, pero no vas a estar en la universidad. Ojalá estuvieras por fuera de la universidad. ¿Qué quiere decir eso? Un docente, un estudiante que va a ser docente, que va a ser licenciado, entra al primer semestre y en el primer semestre le dice, váyase para una escuela. Váyase para una escuela. No tiene por qué estar aquí, vaya para una escuela. Y en el segundo año le dice, vaya para la escuela. Al tercer año vaya para la escuela. O sea, que lo sacan de la universidad para que vaya para la escuela. Entonces le están diciendo ¿sabe dónde aprende usted? Usted aprende del aula, de la escuela. Tiene que aprender de la escuela. Usted no aprende ni del profesor Abado, ni aprende de Juan Carlos, ni aprende de ninguno de los profesores. Ya no usted va a aprender. Es que es muy grave. Ya no se va a aprender en la universidad. Se va a aprender afuera de la universidad. Les voy a decir este dato. En Europa, perdón por Europa, pero son datos. En Europa en este momento se han contabilizado 250 profesiones que no se hacen en la universidad y dan el título de profesional. Ojo, 250 profesiones que no se forman en la universidad y dan el título de profesional. ¿Dónde? En una oficina, en una fábrica, en una agencia, en un taller, todo. O sea, no hay que ir a la universidad a nada. Es que yo les digo, la universidad para la educación se va a terminar como un lugar de formación. Ahí no van a quedar sino los ingenieros, los médicos, etcétera, etcétera, pero los educadores van a estar en otro lugar. ¿Dónde? Afuera de la universidad. Eso quiere decir que los licenciados no van a ser formados en materia de educación con profesores universitarios, van a ser formados por profesores que no son universitarios, sino profesionales. Un psicólogo, un gestión, un planificador, un elaborador de presupuesto, una estadística, un demógrafo por fuera. O sea, uno no tiene por qué ir a la universidad a formarse como licenciado y le puede dar el título de licenciado. O sea, el licenciado hasta ahora es aquel que llega a la Universidad de Antioquia y estudia 5 años. Ahora, dentro de 10 años o 15 años, no va a ir a la universidad, no tiene nada que ir a la universidad. La universidad le puede dar el título, pero no estudia dentro de la universidad. Eso es muy grave, porque se acaba la materia de educación, el saber de la educación, el saber que la universidad recogió, que la acumuló, y entonces lo va a dar una agencia, lo va a dar la escuela, lo va a dar una institución educativa, lo va a dar una normal rural, por allá, ese es el saber van a ser, como se dice en la reforma, de las prácticas.
El saber se produce en las prácticas. Es decir, la cosa es de este tamaño. Se aprende es en una práctica, no en la universidad. La universidad no es más institución de formación, en educación. Pero yo creo que eso también va rápidamente, ya lo fue para los médicos. Los médicos ya prácticamente, por ejemplo, un médico que está en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia no permanece en la Facultad de Medicina, sino en el hospital y fuera del hospital. O sea que él no está formándose en la Facultad de Medicina. La medicina no va a estar dentro de la facultad, la medicina está por fuera de la facultad. Entonces, para ser médico tú tienes que recorrer la ciudad en muchos sitios de prácticas y ahí te vas a formar. Entonces se va a parecer a todo, a otra cualquiera. O sea, son profesiones que van a multiplicarse por todos lados, pero lo grave de todo, para pensar, es: desaparece el saber de la educación de una facultad, desaparecen los profesores de educación de las universidades, desaparecen los cursos de educación y de pedagogía, todo desaparece porque van a ser formados todos los licenciados por fuera en la ciudad, en práctica, lo que se llama, una amiga está estudiando eso, la práctica reflexiva. Aparecen en las prácticas reflexivas, o sea, en cualquier lugar que tú estés, en práctica reflexiva. Una anécdota: una mujer, una amiga mía, estuvo participando en marchas y movimientos sociales durante 5 años en París y después fue a la Facultad de París a que le dieran el título de trabajadora social y se lo dieron. O sea, sin estudiar, sin aprender, sin ciencia, sin saberes, simplemente porque va a manifestaciones. Y después de que estuvo, ella comprobó que estuvo en 20.000 manifestaciones, entonces fue a la universidad y le dieron el título de trabajadora social. ¿Cómo les parece? Creo que esta es ya mi última intervención, entonces quiero despedirme, agradecerles y, si me permiten un segundo, actuar como profesor. Diría que tal vez lo que ustedes mismos tendrían que hacer con sus alumnos es enseñar a escuchar. Uno de los problemas que tenemos no solamente en la escuela, sino en los pregrados y todos, es que por ciertos asuntos de malinterpretación democrática, de autonomía, creemos que el asunto es invitar a hablar al que todavía solamente tiene opinión para hablar. La academia es ser capaces de llevar a un grupo a que se convierta en interlocutor del enseñante. Me parece que eso es fundamental. A los griegos que le gusta tanto citar a Humberto, parte de la formación era, por ejemplo, escuchar 5 años, porque escuchando esos 5 años posiblemente ya se era capaz de decir algo. O sea que estamos en un tiempo que debemos escuchar y sentir al cosmos. Es tiempo de escuchar y sentir a la Madre Tierra. Nosotros planteamos que tenemos principios que nos ha regido la Madre Tierra, que es el silencio, escuchar, observar y tejer. Y está implícito. Si hacemos todo esto, podríamos tener unas mujeres y unos hombres de buen corazón, podamos tener más palabras dulces, ¿sí? Ese es nuestro acto pedagógico de todos los días. Y de las cosas que también hemos aprendido en nuestra experiencia de aquí de Madre Tierra, es que los conocimientos, ¿sí?, no están únicamente aquí en la universidad. Los conocimientos están en las comunidades. ¿Quién mejor me puede hablar de la Madre Tierra? No aquí en la universidad, porque no lo están enseñando. A mí me van a hablar mucho mejor de la Madre Tierra, de los cantos, alrededor de una toma de yagé o alrededor de un mambil de tabaco, los hombres, mujeres de las comunidades. ¿Qué mejor nos podían hablar del mar? Los pueblos que viven cerca del mar. Entonces nuestra propuesta de la Pedagogía Madre Tierra es
que vienen aquí 15 días, permanecen aquí para hablar de todos los temas, pero mayor fuerza están en sus comunidades. Nosotros estamos planteando que la universidad no se puede encerrarse, debe ir donde está la gente. Y la gente está en el campo, están en la selva, están en los océanos, hay que ir allá. O sea, que estamos diciendo que el saber está aquí también y otro saber también está allá en las comunidades. Porque hasta ahora nos han dicho que solamente el conocimiento lo tiene el occidente. Ese es lo grave del asunto. Estamos diciendo que fuera del conocimiento del occidente hay otros conocimientos, hay otras sabidurías que es tiempo de escucharla. Yo termino con esto porque yo ya he terminado, yo no había terminado. Yo termino con esto. Con ir a la Universidad de Antioquia, a la Facultad de Educación, a que una profesora o un profesor me hable de su sabiduría, de su trabajo, de su investigación, y que por medio de esa sabiduría de su trabajo de investigación me enamore y me haga desear su palabra, su conocimiento, y que esa palabra y ese conocimiento es la sabiduría. Pero ese profesor y esa profesora me van a decir a mí, profesor Humberto o Humberto, usted tiene que aprender por medio de mi palabra a conocer las otras personas, el otro mundo, y solamente por medio de mi palabra podrá conocerlas. Esas otras palabras no podrán ser reconocidas si no pasa por mi palabra. Eso es lo que yo quisiera también mantener en la Universidad de Antioquia, en las facultades de educación. Frente a esto que hemos escuchado hoy, el tiempo que nos queda para las intervenciones serán en esa tónica, es decir, lo que acabamos de escuchar, qué es lo que me ha permitido a mí tejer, que puede ser una pregunta, una hipótesis, un problema, una idea, más que hacerles preguntas a ellos, es qué ha logrado en mí o qué he hecho posible yo, qué ha hecho posible esta conversación y que yo he permitido que haga algo en mí, que pase algo conmigo, con las ideas que tengo. Entonces, después de agradecerles las intervenciones que hayan y por favor conservando esta sugerencia. Bueno, nos dejaron inquietos porque nos pusieron a pensar, aunque Humberto dice que el maestro no piensa, me dejó bien berraco con eso. Porque mire, el movimiento pedagógico fue un movimiento del pensamiento del maestro. Y eso no lo hicieron los intelectuales nada más. El movimiento pedagógico nació en las bases del magisterio, nació en FECODE, y después las universidades como la de Antioquia, la profesora Olga y compañía, se apropiaron de ese movimiento y lo dinamizaron hasta llevarlo a un nivel, pues, digamos, de intelectualidad. Pero la cotidianidad del maestro, la inquietud del maestro y el pensamiento del maestro se plasmó en el movimiento pedagógico, fue un movimiento de pensamiento. A mí me duele mucho cuando dicen que el maestro no piensa, porque es que el maestro todavía sigue siendo considerado un intelectual de segunda, ni siquiera intelectual, es decir, alguien que es mecánico, ¿no es cierto? Que es como un mecánico, como decía la profesora Olga, ¿no es cierto? Entonces, eso hay que empezarlo a repensar una cantidad de cosas. Ustedes dijeron cosas muy importantes, muy interesantes, pero también dijeron cosas muy terribles, ¿sí? Entonces uno se queda pasmado. Ustedes son eurocéntricos, ustedes conocen mucho la filosofía, la pedagogía de Europa, pero estoy seguro que falta más conocimiento de nosotros. Acuérdense que hay una cosa que se llama colonialismo y eso nos ha hecho mucho daño. Zapata Olivella dijo que nos quitaron las cadenas de los pies y de las manos y nos las pusieron en las mentes.
Y entonces, en ese sentido, nosotros sabemos mucho de Europa. Sabemos mucho de Europa, validamos la ciencia, profesor, que la ciencia no ha destruido el mundo, que el hombre no está destruyendo al mundo, que no nos debemos sentir culpables. Entonces, ¿cuándo nos vamos a sensibilizar? Que cuando la última rata nos las comamos cocinadas con petróleo, hay otros viviendo pues en Marte y todo, y entonces, ¿qué es eso, Dios mío? Yo creo que debemos repensar la humanidad y debemos volver a pensar la pedagogía y debemos volver a pensar la formación de maestros. La escuela existía, la escuela no es únicamente un invento europeo. Cuando Abadio Green dice que aquí aprendíamos y aprendemos juntos, entonces eso no es escuela. En África no había escuela, que no se llama como la europea o que no fue la que fundó Comenio. Pero entonces, ¿cuándo nosotros hemos demostrado que en África no había escuela? ¿O hemos demostrado que aquí en América no había escuela? Entonces la historia empezó en Europa. No, yo creo que ahí estamos endeudados. Yo celebro mucho que haya tres posiciones diferentes. Me parece una riqueza que la charla haya sido así. Me enseñan algo muy importante, que no hay que estar en extremos. Me enseñan a pensar por mí misma, con lo que dicen los tres profes. Me han enseñado la importancia de no separar razón y corazón. Cada vez soy una convencida que hay que pensar más con el corazón y sentir más con el pensamiento. Me preocupa también, como el profesor, muchas cosas que dijeron, porque estamos en una facultad de educación. Me parece que respeto todo lo que conversaron, me hubiera gustado más centrarme un poquito en la importancia de pensar hoy, no tanto la historia del concepto, si educador, formador, si maestro, sino cuál es la función entonces hoy de las facultades de educación. Sería pensar hoy el papel del maestro, qué hacemos en una facultad de educación cuando tenemos un estatuto docente que yo diría que ahí sí, como dice Quiseno y como lo dijo de pronto Carlos Vázquez en el 2014, tiende a desaparecer las facultades de educación, que serían los temas que tenemos que trabajar en el departamento y pensar entonces qué va a pasar con las facultades de educación, independiente de la historia de conceptos, ¿quién es el maestro entonces hoy? No tanto cómo lo llamamos, sino ¿para qué entonces una facultad de educación? ¿Para qué unas carreras de licenciatura? Y cómo pensar entonces la formación del maestro y la esencia de una facultad de educación en una universidad. Porque hasta donde yo he entendido, la esencia de la facultad de la educación ha sido formar maestros, como se llamen. Yo sé que la connotación política, ideológica en la historia conceptual es distinta, pero refirámonos al sujeto. ¿Qué pasa entonces hoy con la formación? ¿Qué pasa con la escuela? Porque Quiseno decía, si vamos a una práctica, van a una práctica un semestre y van a una práctica otro semestre, pero tienen 6 materias, 8 materias teóricas, donde se piensa en los saberes, en las disciplinas y muy poco en enseñar al maestro a enseñar y a enseñar no solamente disciplinas y ciencias, sino a enseñar para la vida, a enseñar a formar ciudadanos, a enseñar a formar seres que sientan con la cabeza, o sea, con el pensamiento y que piensen con el corazón, como dice el maestro Abadio. Para quienes hemos hecho de nuestro proyecto de vida toda una apuesta por este cuento que compartimos todos, por supuesto que salimos como con la insoportable levedad de ser maestro. Entonces, ¿usted qué es? Pues usted es maestro, usted es profesor, usted es intelectual, usted es un don nadie que va a desaparecer mucho antes que todo lo demás. Entonces, yo quisiera que ustedes iluminaran en las futuras charlas el cuento. Para quienes hemos ejercido, ya no sé qué decir, si como maestros, como profesores o como que en una normal, uno dice, ¿qué fue lo que hice? Pues finalmente yo no sé qué hice. Para quienes estuvimos estudiando en una normal, bueno, yo recuerdo que obviamente tenía 17 años, enseñaba con tarjeta de identidad y enseñaba todas las materias, y es cierto, enseñaba todo lo que no sabía, porque es que lo que vas a ver a los 17 años de todas las asignaturas.
llegué a la Universidad de Antioquia con la idea de que aquí iba a formarme pues, en el saber pedagógico, que iba a beber la pedagogía a cucharadas. Y después me di cuenta que no había tal, que habían muchas provocaciones, muchos acercamientos y también muchas competencias y celos pedagógicos, si es que se puede hablar de celos pedagógicos. Entonces, volvemos al cuento. Al maestro todo le llega tarde, y como decía el poeta, ya que a ustedes les gusta tanto ciertas citas, hasta la muerte parece que nos llega tarde. Cuando sentíamos que estábamos más prendados de la Facultad de Educación, nos dicen, empieza el conteo regresivo. Ya. ¿Cuánto nos queda, Humberto, para que esto, es decir, nos tiramos sobre las espadas, no hay nada más que hacer? La cicuta para algunos clásicos puede ser buena, y otros todavía soñamos que hay que volver a intentar formar al maestro, con el nombre de maestro, de profesor, de educador o lo que sea, porque es que es un conflicto tremendo que va más allá de los términos. Me recibo el título de licenciado, me nombran como docente y ejerzo como profesor. Eso es el triángulo de las Bermudas. Entonces, una invitación a que más allá de la especulación del discurso que cada uno domina, acerquemos un poquito las fronteras, pensando en los que aún no han podido siquiera pisar la escuela, en los que la pisamos y tuvimos que huir de la escuela, en los que creímos que la universidad era un lugar donde uno aprendía a ser maestro, a ser profesor, pero finalmente quedamos en, si usted quiere hacerlo, hágalo, y hágalo casi que afuera de la universidad, porque allá no se aprende nada. Muchas gracias. Que les vaya muy bien, muchas gracias.